decirles que buscando ahí, como dice una canción, buscando en el baúl de los recuerdos, por ahí estuve pues hurgando y por ahí me encontré una reflexión que había hecho hace mucho tiempo, hace muchísimos años, podría decir, que fue precisamente en alusión a una práctica que en muchos países de Latinoamérica se celebra, ya tal vez no con mucho auge, pero sí se sigue celebrando y hace muchos años, según cuentan mis tíos, ¿verdad? Mi mamá, mis papás, pues era muy fuerte. ¿Y aquí a qué me refiero? Bueno, que posterior al Viernes Santo, el sábado tradicionalmente, como les dije, en Latinoamérica se celebra lo que se llama la quema de Judas, ¿verdad? Como un acto ahí de furor, de enojo por el acto que Judas tuvo. Y bueno, se hace todo un asunto. Yo recuerdo de chiquillo, en algún momento andar ahí por mi barrio con un muñeco de trapo y con los amigos y con gente haciendo toda casi como una procesión y llevando a Judas a un lugar, al parque, para luego encenderle fuego, y era eso. Mi gente me cuenta, mis tíos, mis abuelas me contaban de que en la época de ellos la gente pues entraba a las casas y como no era como ahora, que ahora las casas parecemos cárceles con barrotes, muros, ¿verdad? Pues antes eran más suelto, más seguridad, diríamos. Entonces la gente entraba y se llevaba lo que se encontraba en la cochera, en el corredor, en el zaguán, como se le decía, las casas, esos corredores alrededor o al frente que tenían, y tenía que ir la gente a recogerlos al centro de la plaza, ¿verdad? Al parque. Y ahí era toda la fiesta que se hacía en la quema de Judas. Judas es un personaje conocidísimo, de los dos apóstoles que Jesús llama, ¿verdad? Judas Iscariote es el que más resuena dentro de todos los personajes que evoca la Semana Santa, que nos los plasman en las películas que se han estado todavía transmitiendo estos días, que tienen que ver personajes como, bueno, hace un rato daba Moisés aquí en Costa Rica, los 10 mandamientos, Moisés, hace referencia a veces a José, a David, la historia de la Biblia donde se habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, qué decir, bueno, la etapa cuando nos habla, de María, aparece María Magdalena, aparece Juan, el apóstol amado, en fin, una serie de personajes, y Judas toma mucho protagonismo, porque Judas es sumamente interesante su personaje. En su biografía, cuando investiga uno algo sobre Judas, pues encuentra de que en algún momento dice por ahí alguna narración, que Judas incluso en algún tiempo fue hasta un servidor de Pilatos en el Imperio Romano. Bueno, y es uno de los 12 hombres que Jesús llama para que estuvieran con él durante 3 años para entrenarlos, para formarlos. Pero Judas, al igual que el resto de los apóstoles, cada uno, si usáramos las características de él, de cada uno de ellos, nosotros podríamos sacar una gran enseñanza. Pero hoy nos vamos a concentrar en Judas. Y yo a esta meditación, que les repito, la estoy sacando de hace algunos años, para algunos quizás que han estado conmigo por mucho tiempo, no sea algo nuevo, pero sí tal vez recordarles, para algunos sea algo nuevo, refrescarnos. Y yo a esto le llamé quememos a Judas. Y le podría agregar, quememos al Judas que todos llevamos dentro. ¿Y por qué? Porque bueno, como les decía Judas, y centrémonos en Judas, una persona que es llamada por Jesús, por algo lo llamó, o sea, por algo Jesús vio características en él, que le hicieron traerlo a su equipo de los 12 en aquella ocasión que refiere el Evangelio, cuando dice que Jesús para llamado pasó toda una noche orando, y en medio de la multitud de discípulos que le seguían, él llama a 12, y entre esos 12 está don Judas Iscariote. Y es que si usted y yo hiciéramos un ejercicio y empezáramos a caracterizar a Judas, ¿qué pensamos en Judas? A ver, ¿qué piensa usted o qué diría usted quién era Judas, verdad? Lo conocemos como ¿qué? El traidor, el Judas el hipócrita, Judas el mentiroso, Judas el cobarde, Judas el que se quitó la vida, o sea, que era un homicida, un suicida, perdón, se suicidó. En fin, ese es Judas. Pero si traemos a Judas a lo contemporáneo y pusiéramos al Judas como un espejo, cuidado, si Judas no está
en algunas características, en algunos de nosotros. No estoy diciendo que en usted, te estoy diciendo que tal vez se manifiesta mucho en algunas de mis características y en las características de muchas personas. Y déjeme irle puntualizando algunas de ellas. En primera instancia, cuando vemos, y les dije, Judas andaba con el equipo de Jesús, tenía un nivel de confianza, mostró inteligencia. Era por algún pasaje que leemos en la Biblia, se refiere a él como el encargado de las finanzas, de la tesorería, de todas las donaciones que al ministerio de Jesús le daban en las diferentes personas. Había quien administraba esos recursos y no era cualquier persona, era una persona que tenía capacidad con los números, aunque también en el grupo de Jesús había gente que tenía facilidad matemática. Pero bueno, Judas es uno de los escogidos y es el escogido en este campo. Pero vayamos puntualizando. Podríamos decir que este Judas, podría decir yo, si repito, tenía la apariencia. Aparentaba que creía en Jesús. Aparentaba que escuchaba lo que él decía, sus enseñanzas. ¿Cuántas enseñanzas? Oiga, tuve el privilegio de escucharlo en las noches, explicar lo que en el día él había predicado. Dice la Biblia que Jesús a veces hablaba por parábolas y la gente no le quedaba muy claro la enseñanza, pero Jesús dice que posterior a su equipo les explicaba con detalle lo que él había dicho en las parábolas, y ahí estaba este señor don Judas, ¿verdad? Así que Judas aparentaba ser un fiel creyente de Jesús, un fiel seguidor de Jesús, como cualquiera de los que hoy en día decimos creer en Jesús. Porque sí, hay que ser realistas. La mayoría de nuestros habitantes, nuestro país, la gente que estamos conectados acá de Centroamérica, que ya hay gente de Nicaragua, que hay gente de Panamá, gente de Honduras, gente de Guatemala conectada, nosotros los costarricenses, aún gente fuera de Centroamérica, la mayoría de nosotros somos creyentes en Dios o decimos creer en Dios. Y cualquiera puede creer en Dios. ¿Por qué? Bueno, somos una cultura que en la conquista española, también en esa conquista se nos heredó una fe. Y una fe de creer en un Dios, el Dios de la Biblia. Y bueno, mucha gente hoy, usted puede hacer la prueba, la encuesta, usted mismo, yo mismo, decimos, sí, claro, yo creo en Dios. Pero así como era don Judas, quizás puede ser de apariencia. Y por ahí dice un dicho muy popular, ojos vemos, corazones no sabemos. Porque no, claro, yo creo en Dios, pero cuando vemos nuestras actitudes, cuando vemos nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, pues de verdad que a veces muchos de nosotros quizás no refleja precisamente a ese Dios en el que dice creer. Diríamos de que Judas fue un hipócrita. Claro que sí. ¿Y por qué hipócrita? Bueno, la hipocresía tiene que ver, para ver cómo para yo entenderlo, es aparentar lo que no se es. Esa es la hipocresía. Usted y yo quizás en algún momento, no sea usted tan hipócrita. O hemos pensado de alguien, qué persona más hipócrita, porque usted y yo sabemos que lo que está haciendo es falso, que lo que está diciendo es una falsedad, que la actitud, el comportamiento que está tomando es un comportamiento hipócrita. Y bueno, somos una sociedad que en otras ocasiones, usted me ha escuchado decir, vivimos en una sociedad de una doble moral. La doble moral que tiene que llevar en culpar al otro, pero no me veo para adentro. Esa doble moral que espera comportamientos de otros, de los gobernantes, de la policía, de los servidores públicos, de ética, de calidad, de respeto, pero también necesitamos que a veces, a cambio de un rubro económico por debajo o entre la papelería que le entregamos, nos ayude a resolver con prontitud, le dé relevancia a nuestro caso. Es aquel caso que muchas veces lo he dicho, el oficial de tránsito que nos detuvo, pero caray, la multa que nos va a cobrar es muy, muy alta. Entonces, mejor preferimos tratar de comprar esa honestidad y le ofrecemos o se le ofrece un dinero. Pero cuando hay que señalarlos por corruptos, por ladrones, ve la duplicidad. El casado, la casada, espera que su pareja sea leal a él, sea fiel,
que se comporte, que no le coquetea a nadie. Ah, pero esa persona sí coquetea con otras personas, sí se permite miradas, sí se permite conversaciones, sí se permite insinuaciones. En otras palabras, como decía un periodista colombiano, quiero que mi mujer sea pulcra, sea santa prácticamente, pero sí quiero que la vecina, la esposa del vecino, sea accesible para mí, o el esposo de la vecina sea accesible para ella. Eso es una doble moral, eso es hipocresía. Hipocresía es cuando nosotros nomás vamos sí a las iglesias, a los templos, vamos a los cultos, vamos a las misas, levantamos manos, nos golpeamos el pecho, cantamos las alabanzas, participamos de la comunión, de la Santa Cena, hacemos toda la liturgia, nos ponemos de pie, nos sentamos, nos arrodillamos, porque eso es nuestra liturgia. Y en esa liturgia, y una vez que salimos de ese lugar, y dígame si no, ¿cuántas veces recién salidos de ese lugar no hemos ni llegado a la casa y ya vamos en una pura pelea con la esposa, con el esposo, con los hijos? ¿Cuántas veces nosotros saliendo de esos lugares se nos atraviesa alguien en el camino, ahí en el vehículo, y nosotros abrimos la boca y le lanzamos un montón de palabras ofensivas? Eso es hipocresía. Es aparentar, es aparentar ser alguien que realmente no se es. Ese era Judas, ese tipo que vestía como apóstol, andaba entre los apóstoles, se comportaba de una manera cuando estaba con los apóstoles, pero la historia de él nos revela que realmente él no tenía una convicción firme en Jesús, porque lo entrega. Porque, y algunos dirán, sí, pero es que Jesús ya sabía, que Dios sabía. Por ahí algunos discuten y otros ya lo podemos ver, que es que Judas fue predestinado para eso. Pero no, o sea, Judas fue el vulnerable. Judas fue al que de alguna manera Satanás utilizó como un instrumento, porque fue el vulnerable. Fue en medio de todos y ninguno de los otros 11 era que eran santos. No, no. Les repito y les decía al principio, muchos de ellos o todos ellos con características para también confrontarlas con nosotros, pero ahí estuvo Judas. Aparentaba lo que no era, mostraba piedad, e incluso recordará usted aquel pasaje donde dice que estaba Jesús y en una casa, y en un momento a otro irrumpió una mujer y traía en su mano un perfume de alabastro, que era como decir, su jubilación, era el costo de esa esencia de perfume, era el ahorro de un año sin haber tocado por un año, el salario valía 300 denarios, y ese perfume, que era una esencia sumamente valiosísima, dice que esa mujer irrumpió en la reunión sin importarle quiénes estaban ahí, sin importar que la cultura de aquella época a ella como mujer no le iba a ver bien, iba a ser rechazada, pero a ella no le importó, y dice que con ese perfume lo derramó sobre los pies de Jesús y empezó a darle como especie de un masaje, a adorar a Jesús en ese lugar. Y claro, no faltaba la murmuración, como suele suceder ahora, que cuando hay gente, y yo me imagino la gente, si fuera en esta época ese acto, la gente sacando los celulares, tomando el video y rapidito subiéndolos en tiempo real, subiéndolo a las redes sociales, los memes que se hubieran hecho de ese mismo acto en contra de la mujer, en contra del mismo Jesús, porque nosotros lo miramos ahí, que dice que la gente que empezó a murmurar, si realmente fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es esa que está ahí, porque la reputación que ella había tenido, pues no era muy buena. Pero bueno, el punto de la escena es que ahí aparece Judas, y dice que Judas dijo, vea qué hipocresía la de Judas. Usted conoce el pasaje del Evangelio. Dice el Evangelio que Judas expresó, qué lástima, mejor ese perfume antes de haberlo desperdiciado en Jesús. ¿Cómo pensaba Judas? Por eso le digo, o sea, aparentaba lo que no era. Él ya tenía maquinando. Fue un desperdicio haber usado ese perfume para masajear a Jesús. ¿Y quién era Jesús? Dice, con la venta de ese perfume se le hubiera dado de comer a la gente pobre. Ay, qué corazón más lindo, qué corazón más noble el de Judas. Pero si usted sigue leyendo las líneas que siguen a esta expresión de Judas, dice, pero esto Judas no lo dijo porque de verdad él tuviera sensibilidad por los necesitados.
Esto lo dijo porque él robaba de las ofrendas. Así de simple, eso es hipocresía. Él usa y dice, y usa la figura de la piedad. Ay, pobrecitos los pobres. Mejor esto lo hubiéramos dado para darle de comer a los pobres. Mejor con este dinero hubiéramos ayudado a tal albergue. Mejor a los huerfanitos. Pura hipocresía. Eso es como cuando usted y yo, hipócritamente, yo, tal vez usted no. Yo y otros tal vez, que tal vez alguno esté conectado. Cuando oramos por los alimentos. Señor, gracias. Y súplele al que tiene hambre. Súplele. Cuando los llamados a suplir somos nosotros. Cuando los llamados a cumplir con esas necesidades somos nosotros. Ay, pobrecitos, ¿verdad? Pobrecita esa gente que hoy está haciendo tanto frío y está lloviendo. Esa gente que duerme en cartones. Pobrecitos. ¿Y qué hacemos usted y yo para que esa realidad de esas personas en necesidad cambie? Ay, es que pobrecito. No, eso es hipocresía. Eso es darnos por el pecho, levantar la mano, cantar santo, santo, alabaré, y no pasar de ahí. Ese era Judas. Se da cuenta que algo de hipócritas quizás tenemos nosotros. Sabemos de Biblia, leemos la Biblia, pronunciamos la Biblia, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente para de verdad mostrar ese amor de Dios. Como no es suficiente, y se lo vuelvo a recalcar, guardarse esta Semana Santa. Uy, no, yo no digo malas palabras. ¿Y el lunes? ¿Aló? Por favor, se da cuenta. Judas es un aprovechado. ¿Sí? Ya se lo mencioné. Dice que él tomaba de la ofrenda, era el tesorero. Y entonces Judas seguro contaba y decía, uno para ti y otro para mí. Uno para el fondo ministerial de Jesús y esto para mí. Números cerrados. Entonces lo que sobraba de números cerrados, no se recogieron 10 denarios con 50 centavos de denario. No, estos 10 denarios y los 50 centavos para mi cuenta personal. O sea, Judas era también, se aprovechaba de las circunstancias, así como hay mucha gente. Y permítame decírselo, por eso es que hay que quemar al Judas que ahí tenemos nosotros dentro de nosotros. Porque hay cualquier cantidad de gente que busca beneficiarse de Jesús. Hay gente que ve a Jesús como el cajero automático. Hay gente que ve a Jesús como el Señor, súpleme. Señor, dame. Señor, y hasta oramos lo más lindo. Señor, abre los cielos. Señor, abre las ventanas de los cielos y derrama sobre mí la bendición hasta que sobreabunde. Hay gente que busca a Dios, se aprovecha de Dios cuando la está pasando mal. Ay, vaya a ver a alguien que está sin trabajo. Ay, Diosito, ay, que me provea el Señor el trabajo. Tiene trabajo y se olvida de Dios, ya deja de orar, ya deja de ir hasta a la comunidad de fe en la que se congrega a la iglesia, deja de ir al culto, deja de ir a la misa, porque ahora como ya tiene dinero, el fin de semana que antes no faltaba porque él tenía que ir a orar y llegaba temprano a pedirle a Dios y en los grupos de oración pedía la colaboración en oración de los hermanos para que todos le ayudáramos a orar porque estaba en una necesidad económica, porque no tenía trabajo. Recibe el trabajo, no, ahora ya sí tiene dinero para irse a pasear. Entonces, el día que es para comer, permítame decirle, paréntesis acá, es un deber del cristiano, pero para los Judas es una opción. Yo voy cuando me sobre tiempo, yo voy, ir a la iglesia, pertenecer a una comunidad de fe, está en mi lista de prioridades casi en los últimos números. Pero Diosito para mí es todo. Ya déjese de cuento y no me salga con esa hablada, perdón, que le hable así, con esa cuestión. Es que yo creo en Dios a mi manera. Ese momento importante en el que todos necesitamos. Entonces les repito, no es eso de que, yo, no. Por eso es que Judas era un aprovechado. Es el tipo de gente, sí, que lo busca. Pide que otros peleen sus batallas. Ayúdeme en oración. Mire, la oración en comunidad es importante. Yo creo y le pido a usted y las peticiones y en la comunidad presencial igual, envíenos sus peticiones y oramos y tenemos la dinámica de estar orando como la Biblia lo manda, los unos por los otros. Pero hay gente que pide oración y ellos ni por ellos mismos oran. ¿Ha de creer usted?
O sea, hay gente tan comodidosa que lo que quiere es que otro pelee su batalla, que otro vaya al campo de batalla, vaya a la lucha por él, y él esperando nada más la benevolencia de Dios. Ese era Judas, era un aprovechado. Usted tal vez no es que se está agarrando la plata de la ofrenda. No, porque ni ofrenda. Sí, porque usted ni ofrenda. Algunos ni siquiera ofrendan. Algunos van a la misa y cuando vienen a recoger la ofrenda, cierran los ojos, ven para arriba, van al culto y les dan ganas de ir al baño, salen, no colaboran, no corresponden ni responden con lo que la Biblia nos enseña. Otra vez, en cualquier otro momento, podemos hablar de este tema que a algunos los incomoda y que los invita a veces hasta apagar la radio, hasta salir de la transmisión. Pero eso es una verdad, pero ese también no es su caso. Pero sí el caso ese del aprovechado de Judas. Se benefició por 3 años de estar con Jesús, de escuchar a Jesús, pero no hizo cambios en su vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos años de estar escuchando de Dios, de leer la Biblia, y no hay cambios en nosotros? No estoy hablando de ser perfecto, le estoy hablando de cambios. No, seguimos con las mismas malacrianzas, con los mismos, las mismas chichas, decimos aquí en Costa Rica, los mismos enojos, con las mismas malas actitudes, con los mismos malos hábitos. Nos hemos aprovechado de Jesús. Hemos escuchado y escuchamos sus enseñanzas, como lo hizo Judas. Pero no pasa nada, no pasó nada en la vida de Judas. Diríamos, sí, creo que todos, Judas es un traidor. Sí, señores, traicionó a Jesús y eso se vuelve muy popular. Hasta el Judas está constantemente en muchas conversaciones, aún en serio o en broma. O sea, cuando alguien hace, no seas tan Judas, me vendiste, me entregaste, alguien me acusó, qué Judas, ¿verdad? Qué bárbaro, usted más Judas, o que usted, qué bárbara más Judas, usted. Porque Judas tiene el calificativo de ser un traidor, pero sabe que nosotros también traicionamos a Jesús. Sí, señores. Así como lo mencioné hace un ratito, ahora se lo soy más específico. Lo traicionamos cuando nuestras actitudes, cuando nuestro comportamiento, lo que en el argot del cristianismo se dice testimonio, no es el adecuado. Porque cuando yo digo que soy cristiano, que en mi vida Jesús es el que reina, que en mi vida Jesús es el que gobierna, pues deberíamos de parecernos a Jesús. Por eso es que nos definimos cristianos. Cristianos de Cristo, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, hijos de Dios. Pero somos traidores, traicionamos. ¿Cuándo estamos traicionando? Bueno, cuando Jesús se ha convertido en una figura religiosa, porque eso es Jesús para muchas personas, es una figura religiosa únicamente. Ahí está, como pegado en la pared, y no estoy hablando en el sentido literal, para que usted no me malinterprete, no estoy hablando ni diciendo es que las imágenes, no, estoy hablando en el sentido figurativo del Jesús como figura religiosa, nada más, ese sí, no, yo creo en Dios, no, yo sé que Dios no es así, pero yo no me comporto ni hago lo que Él dice, no, pero yo creo en Él. Entonces, ¿cuál es el asunto? O sea, es que si creemos en Él, lo obedecemos a Él, ¿sí o no? ¿O soy yo el que tengo una percepción equivocada? Bueno, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No es suficiente, es que yo soy, no, es que no es suficiente con decirlo. Por ahí recuerdo una anécdota que se llama, que es precisamente del Imperio Romano, y se cuenta que en una ocasión la esposa del César es invitada a una reunión de un templo de la diosa Diana, y resulta ser que ese culto a la diosa Diana pagana era una orgía sexual. Y entonces dice que la esposa del César fue invitada y estuvo ahí, y que cuando al César llegaron las noticias, el César romano, el emperador romano, tomó medidas, y él dijo, ¿y por qué tomas eso? Y él dijo, es que la esposa del César no solamente debe ser la esposa del César, sino que debe parecer la esposa del César. No es solamente en esto que dijo el César, y a lo que yo estoy diciendo, no es que solamente decir yo soy, sino es que tenemos que demostrarlo. Tenemos que demostrarlo en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento. ¿Cómo traicionamos a Jesús? Cuando nosotros invisibilizamos al necesitado, cuando nosotros usamos nuestra boca para ofender a cualquier persona, para insultarlo, para humillarlo, cuando nosotros
le damos la espalda a los demás, estamos invisibilizando a Jesús, estamos dándole la espalda a su obra, estamos traicionando a su obra cuando nos apropiamos de dinero que no nos pertenece, cuando robamos minutos laborales, cuando engañamos a las personas, cuando usamos la mentira como una herramienta para justificarnos y salir de una de las tantas cosas en las que nos metemos. Eso es traicionar la fe cristiana. Judas, podemos decir que Judas era un cobarde, ¿sí? ¿Por qué un cobarde? Porque no tuvo la valentía para decir no, un momento, yo no voy a ser partícipe, no, pero es que a él le sonó bonito las 30 monedas de plata, vio en eso una fortuna, vio en eso una posibilidad de hacer un negocio y prefirió brincarse sus valores, ignorar sus principios, como le suele suceder a muchas personas, que los valores cristianos los tiene pisoteados, que los principios cristianos hoy por hoy los tiene pisoteados, que cada quien quiere vivir su vida, perdón la expresión, a como le venga en gana, que cada quien quiere ajustar a Dios a sus propias convicciones y a sus propios razonamientos, y es que Dios se ajusta a lo que yo creo. Eso se llama pragmatismo, eso se llama relativismo, pensamiento filosófico de la sociedad posmoderna. No es que yo ajusto, o la nueva espiritualidad, que fue una de mis reflexiones semanas atrás. No es que yo ajusto a Dios. Cobardía. Cobardía, la valentía de no decir abiertamente, porque a veces no conviene. Yo soy cristiano y yo no voy a mentir. Y yo no voy a, no, porque yo soy cristiano, porque yo sigo a Jesús, porque esta boca, como lo dice la Biblia, mis estimados, usted yo espero que lea la Biblia, y si no léala, empieza a leerla, hágase un plan devocional de lectura de la Biblia. Yo a mucha gente la semana pasada le dije, esta Semana Santa, léase Mateo del capítulo 26, 27 y 28, porque hicimos un juego en la comunidad presencial y un montón de gente, como decimos en Costa Rica, detrás del palo con la respuesta, significado de que no leen la Biblia. Léala. Santiago dice, es que no puede ser posible en el libro de Santiago, que de esta boca que salgan palabras que alaben a Dios y que también de esta boquita salgan palabras que ofendan a los demás. No puede ser posible de una voz, de una fuente, no puede salpicar o salir agua dulce y agua amarga o agua salada. Es que hay mucha gente que tiene temor a decir, yo soy cristiano por temor a represalias. Niegan la fe. Y Jesús dijo, el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Qué feo eso, ¿verdad? Pero es que en esas cosas no nos ponemos a pensar. Somos cobardes, ¿sí? Cuando nosotros ignoramos la verdad y alimentamos la mentira. Somos cobardes cuando no defendemos la verdad, cuando no denunciamos la injusticia. Somos cobardes cuando no decimos alto, cuando decimos no, un momento. Y bueno, para terminar con esta reflexión de Sábado Santo y procedamos a quemar a Judas, o sea, el Judas que yo tengo adentro, mencioné del ladrón, el que se apropia, el que se roba, el que está faltando a lo correcto. Judas literalmente dice, tomaba de las ofrendas. Tal vez usted le está robando la gloria a Dios. Usted dirá, don Edgar, pastor, ¿cómo? Sí, porque a usted Dios le ha dado habilidades, Dios le ha dado a usted dones y talentos. Y según la Biblia, esas habilidades, esos dones y talentos que Dios a usted se los dio, es para que sean una herramienta para bendecir y ayudar a otros, para edificar a otros, dice la Biblia. Pero usted tiene eso guardado. De alguna manera usted le está robando la gloria a Dios. Cuando usted y yo, teniendo las posibilidades de ayudar a alguien económicamente, agarrar una bolsita de arroz, agarrar un paquetito de frijoles, agarrar un plato de comida, en fin, pudiendo hacer, no lo hacemos ante alguien que lo está necesitando, le estamos robando la gloria a Dios, porque dice la Biblia que cuando nosotros bendecimos a otros, lo que genera en otros son palabras de acción de gracias, de alabanza a Dios. Nuestros actos de generosidad hacia las demás personas provocan que esas personas, y es típico, yo lo he vivido
Cuando nosotros como familia hemos pasado momentos difíciles, a nivel económico, y Dios ha usado otras personas que nos han bendecido, que lo han hecho tangible con dinero, o nos han bendecido con un diario, con un comestible, con una bolsa de arroz, un paquete de macarrones. Cuando nos han bendecido, la gente, lo primero que uno hace, uno le dice: Dios, gracias. Uno glorifica a Dios y uno dice: de verdad que Dios es real, y nuestra fe se alimenta. Pero cuando yo, pudiendo hacerlo, no lo hago, yo le estoy robando, como Judas, la gloria a Dios. Así como usted lo oye. Porque la Biblia dice que Dios nos da a veces las posibilidades para bendecir a otros, pero a veces por esa falta de sensibilidad en el espíritu para con Dios, en vez de usar eso que se llama en la Biblia, que Dios da pan al que coma y semilla al que siembra, lo que hacemos es gastarla en cosas a veces que ni necesitamos. Cuando tal vez ese dinero no entendimos que nos llegó de extra, no necesitamos nada, de artículos de primera necesidad, no son lo que me gustaría, no, de necesidad, y tengo un dinero extra, no entendí que eso era para bendecir a otra persona. De verdad que tenemos que cambiar mucho. De verdad que hay que quemar a Judas. El Judas que de alguna manera tenemos nosotros adentro. Se lo repaso. El Judas falso, el Judas hipócrita, el Judas de apariencia. Aparentamos lo que no somos. En la iglesia no matamos pero ni una mosca. En presencia de algunas personas no matamos ni una mosca, pero una vez esas personas no están, si hacemos lo que sea, mentimos, vemos lo que no tenemos que ver, hablamos lo que no tenemos que hablar. Cuando yo decía hace un rato que Jesús es una figura religiosa, es que mucha gente deja a Jesús en el templo, lo deja ahí en la iglesia, y la iglesia queda cerrada, y ahí quedó. Y ahí quedó guardado para encontrarme con Él cuando yo vuelva a ir otra vez a la comunidad, a la congregación. Cuando vuelva a ir al templo y se abran las puertas, me voy a encontrar con Dios. Vine a la casa de Dios. Pero resulta ser que no. Él no se queda viviendo ahí. Él no vive en templos hechos de manos de hombres. Entendamos eso. Él no se queda guardado en ninguna iglesia. No está encerrado en ninguna iglesia. La tumba está vacía. Él vive. Y Él está presente en todo lugar. La Biblia dice: los ojos de Dios recorren toda la tierra. El salmista vino y dijo, y luego lo repitió Pedro y dijo: Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subo a lo más alto, ahí estás tú. Si bajo a lo más profundo de la montaña, ahí estás tú. Aun si en lo más denso de la tiniebla quiero esconder. Es que a veces queremos esconder nuestros comportamientos pensando que Él no los ve y Él lo está viendo. Pero no, Señor, ¿qué? Hipócritas. ¿Pero qué podemos hacer? Aprovechados, traidores, cobardes, ladrones. Hagamos lo que Judas no hizo, porque otro acto que hizo Judas fue un acto de cobardía y fue quitarse la vida. Si Judas se hubiera arrepentido, si Judas hubiera apelado a la gracia de Dios, como lo hizo aquel ladrón, de los dos ladrones que crucifican, los dos al lado de Jesús, uno de ellos reconoce en Jesús, reconoce su gracia, reconoce quién es Jesús, y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él había dicho anteriormente: nosotros estamos aquí crucificados, y reconoció su falta, porque hemos robado, porque hemos hecho mal, hemos hecho daño. Y se vuelve a Jesús y le dice: Jesús, ten misericordia de mí, acuérdate de mí. Y Jesús le respondió: yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe qué le está diciendo? Por tu arrepentimiento, porque eso es simple, es el arrepentimiento, no es un ritual, no es una penitencia, no es arrodillarse sobre maíz, no es caminar de rodillas por una calle pedregosa. No se trata de pagar un dinero específico. ¿Cuánto es? ¿De cuánto le hago el cheque? ¿De cuánto le hago la transferencia? No, es la gracia de Dios, que es el amor reflejado de Dios hacia nosotros, pero que responde no a cualquiera. Es para todos, pero no le responde a cualquiera,
Porque para que responda tiene que haber arrepentimiento. Y el arrepentimiento es cuando yo reconozco mis carencias, cuando yo reconozco mis faltas, cuando yo no tengo problema en decir, Señor, he sido hipócrita, he sido un cobarde, me he aprovechado de ti. Y empiezo a enumerar y a reconocer mis faltas, mi vulnerabilidad humana. Y es cuando le digo, Señor, perdóname. Y ese amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento viene, me abraza y me perdona, me restaura y me ayuda a mejorar como ser humano. Que esta Semana Santa no se termine mañana y ya el lunes seguimos con el jolgorio, el lunes seguimos con el ir y venir. No es una Semana Santa, intentemos empezar a vivir una vida santa, una vida de mejora, una vida apartada del mal, de la mentira, del engaño, de la falta de justicia. Y procuremos mejorar como seres humanos. Vayamos a nuestras congregaciones. Ya, a Dios gracias, esto del COVID, a Dios gracias, ya podemos estar con mayor comodidad, la mayoría con 2 y 3 dosis, pero todavía hay gente que está guardada en sus casas. Se le hizo la mala costumbre de no congregarse. Rompa con esa mala costumbre, porque la Biblia dice que algunos tienen esa mala costumbre. Y empecemos a ser parte. Pero no solamente de los que están presentes, sino de los que somos actores directos, de hacer algo, de decir qué puedo hacer, de integrarnos, de ayudar a los demás. Es hora de tomar el fuego y llevar ese fuego en sentido figurado y quemar ese Judas que algunos tenemos adentro, y que todas esas cosas desaparezcan de nosotros para que una nueva criatura, una nueva persona, un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, reflejemos donde quiera que estemos a ese Cristo, a ese Jesús que murió, pero que resucitó, que la muerte no lo pudo vencer y que muy pronto, como Él lo dijo, volverá, porque esa es la culminación del plan de redención de Dios. Jesús nació, Jesús murió, Jesús resucitó, y falta el cuarto paso del plan redentor, y es que Jesús vendrá para gobernar, llevar a su iglesia y gobernar con su pueblo, con todos aquellos que no solamente dicen o decimos que somos, sino que somos y realmente lo somos. Que Dios